Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy en la sección de photoshopearte. Bien, hoy lo que vamos a hacer es crear un logotipo dorado sobre un cristal, como si fuera la puerta de una oficina y el cristal fuera translúcido y un logotipo que haremos dorado. Como han visto ahí en la previa del vídeo, pues queda bastante bien. Bien, nos vamos a meter a Photoshop. Y necesitamos una imagen, la que queramos, puede parecerse a una oficina. Si quieren pueden usar esta que hicimos en el tutorial anterior. Y luego vamos a necesitar un logotipo, pueden coger el que quieran, utilizar alguno que encuentren en internet, o incluso ahí yo les dejo en la descripción del vídeo cómo hacer un logotipo de este como corporativo, como este que hicimos en tutoriales anteriores. Bien, empezamos. Entonces partimos de la imagen que hemos elegido. Y lo primero la vamos a hacer objeto inteligente. Le damos aquí al botón derecho y le decimos convertir en objeto inteligente. Bien, ahora nos vamos a ir por filtro y nos vamos a ir a galerías de filtro. Y aquí nos metemos en distorsionar, que yo ya lo tengo puesto, cristal. Y luego distorsión 3, suavizado 1, textura esmerilado y escala 200. Y le damos OK. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, para que no quede tan fuerte, vamos a hacer un filtro gaussiano. Vamos por filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a ponerle 20. Ahí le damos OK y vamos a modificar el filtro gaussiano viniéndonos aquí donde pone desenfoque gaussiano. Voy a pinchar aquí y voy a cambiar la opacidad de 100 a 50 y así me queda un poco el efecto que yo voy buscando. Bien, a continuación vamos a hacer una nueva capa. Y me van a hacer falta dos colores. El negro de primero, que ya lo pongo ahí. Y el segundo color va a ser el siguiente. 8, 7, 6, 8, 1, E. Así. Ese sería el color. Vamos a filtro, a interpretar y vamos a hacer nubes. Bien, ahí ya tenemos nuestras nubes. Y me voy a meter a continuación otra vez al mismo filtro de antes. Filtro, galería de filtros y el que nos sale, que es el de antes, el de cristal, le doy OK. Y lo vamos a modificar un poco. Nos vamos a ir a máscara de relleno y ajuste aquí abajo y voy a coger brillo contraste. En brillo contraste, para que solo afecte a la capa donde yo tengo las nubes, le voy a dar este botoncito que tengo aquí arriba y de esa manera solo va a afectar a la de abajo. Y le voy a poner el siguiente valor en brillo, le voy a poner 40. Bien, ahora nos iríamos al logotipo, que yo lo tengo aquí, ya lo vemos aquí. Lo único del logotipo tiene que ser en blanco y negro, para que el efecto nos salga bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Teniéndolo ya en blanco y negro, me meto por imagen, ajustes y le voy a decir invertir o control más I. Y entonces me pone donde estaba negro en blanco y donde estaba blanco en negro. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer a continuación, me voy a meter por selección y me meto en gama de colores. Y en gama de colores me voy a ir a donde pone iluminaciones. Y le voy a dar OK. Entonces él me hace ahí una selección de lo que a mí me interesa. Le doy control más J para duplicar. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es ya llevármelo al otro documento. Me lo cojo y lo suelto aquí. Bien, ahí lo tengo ya, lo voy a ajustar, lo voy a poner lo grande que sea, lo voy a intentar poner en el medio, más o menos por ahí, y continúo. Bien, entonces ahora, si lo teníamos seleccionado, le damos control más D, y vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa que acabamos de hacer, lo vamos a poner en superponer. De esa manera ya me coge los colores que había por detrás. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar aquí, control clic para que me seleccione los bordes. Y voy a la capa donde yo tengo las nubes y le voy a dar aquí para que me haga una máscara. De esa manera solo me queda, como ven, pues lo que es la parte del logotipo. Bien, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a poner en la primera capa. Y me voy a meter por aquí, por FX, opciones de fusión. Y me voy a meter en la penúltima, en resplandor interior. Y aquí en resplandor interior voy a cambiar algunas cosas. El de trama le cambio por sobreexposición lineal añadir.
y luego voy a poner aquí los siguientes valores. Vamos a ver la opacidad, como sobre un 25-27%. El ruido, 34%. Vamos a ver, extensión 0 y el tamaño vamos a poner 185. Así de esa manera le damos más resalte. Bien, le vamos a dar OK. Y ahora lo que vamos a hacer es unificar todo en una capa. ¿Cómo? Control, Alt, Shift y E. Y entonces así ya lo tengo todo en una capa. Bien, le voy a hacer aquí una máscara nueva. Le doy ahí y me voy a poner en el primero de los dos cuadrados que me sale. Y ahora me voy a ir por imagen. Me voy a ir a ajustes. Y me voy a ir a sombras e iluminaciones. Y voy a mandar las sombras al 100%. Y le voy a dar OK. Y vamos a hacer eso hasta 2 veces más. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. También me gustaría que compartieran este vídeo con sus conocidos, amistades a través de las redes sociales. De esa manera estos conocimientos os van a llegar a más gente. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.